impulsamos el ejercicio de la mayoría, el ejercicio de la consulta popular, la organización, la unidad y presentar alternativas. Declarar, además, creo que una de las cosas más importantes, no solamente es el artículo 70 de nuestra Constitución, la base constitucional, tiene que ver sobre todo con lo que vamos a hacer ahora en ejercicio de esa mayoría, en canalizar esa energía del pueblo de Venezuela, y tiene que ver con algunas cosas en el corto plazo. Lo primero, llevar a través del Parlamento Nacional el acuerdo formal de desconocimiento del fraude de la dictadura, del fraude parlamentario, de lo ilegítimo e ilegal de ese proceso, pero también rechazado de forma contundente por el pueblo de Venezuela. La necesidad de proteger el Parlamento como única institución legítima del pueblo de Venezuela. Declarar formal y legalmente la continuidad constitucional desde el poder legislativo para mantener la vigencia de la Constitución, la defensa de nuestro pueblo y la exigencia sobre todo de libertad, de cambio en este momento. He comunicado y voy a comunicar también a todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, para asumir una ofensiva diplomática, para poder garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan esa pretensión de circo que quiere la dictadura montar el próximo 5 de enero, como lo hicieron este año a través de sobornos, a través de extorsión, a través de militarización del Parlamento Nacional. Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal, las denuncias ante la Corte Penal Internacional, sustentar cada uno de los casos, la demanda, la dictadura, pero también lo que ha sido la responsabilidad de proteger al pueblo de Venezuela, de manera diplomática, de manera clara, una doctrina que está en debate de hace más de 20 años, introducida además por Kofi Annan en su momento. Creo que también a través de una comisión que vamos a designar, que viene a reforzar el trabajo de, por ejemplo, hombres como el embajador Tarre, de un equipo amplio de abogados, entre otros, para poder fortalecer el trabajo con respecto a lo que es justicia universal y responsabilidad de proteger en este momento al pueblo de Venezuela. Asumimos una tarea constante de reunir y realinear a la mayoría venezolana en este momento que atraviesa Venezuela. Creo que la consulta es un paso fundamental de organización, de movilización, como lo decíamos el día de ayer, cumplió los objetivos que se plantearon y se presentaron al pueblo de Venezuela en organización, movilización, apoyo y respaldo internacional, comunicación, no solamente política, sino social, organizativa. Aguas abajo, como ustedes saben, fue colocada de manera casi artesanal por nuestra gente, por voluntarios, por ciudadanos, que a pesar de los riesgos, montaron y permitieron la expresión de cada venezolano. Y hay una parte clave de este proceso, la protesta, el ejercicio de la mayoría, la movilización del pueblo de Venezuela. Aquí una pregunta clave para la Fuerza Armada. ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada en inicios del 2021? Y como lo decíamos ayer, o como lo ratificamos hoy, el cierre sin duda de un ciclo para la dictadura, cuando las protestas por falta de gasolina, gas, comida, agua, medicina, sean incontenibles. No solamente, como fueron este año, espontáneas en su mayoría, producto además de la pandemia, sino que nos vamos a dedicar también a convocar al pueblo de Venezuela a exigir sus derechos, a exigir en la calle, a protestar, a manifestarse, a través de diferentes mecanismos que tenemos. ¿Qué van a hacer? Se van a poner del lado de la dictadura y engrosar las listas de violadores de derechos humanos, o por el contrario, van a sumarse a la lista de la transición, de los héroes que van a rescatar a Venezuela, de los ciudadanos que no se rinden y no bajan la voz, que por el contrario exigen sus derechos. Es inevitable el ejercicio de la mayoría en Venezuela, como ha pasado todos los años en nuestro país, por cierto, como ha pasado una y otra vez. Y la convocatoria para nosotros va a ser central en todo momento y acompañar a nuestra gente. Así que asumimos como línea no solamente la instalación del Parlamento el 5 de enero, sino la convocatoria al pueblo de Venezuela a exigir, a manifestar y a protestar en cada una de las calles de Venezuela. Asumimos la tarea, entonces, de convocar, de respaldar, de facilitar estas protestas a lo largo y ancho de Venezuela, a lo largo y ancho del país. Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar
esa energía que vimos ayer en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve a el ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. La efectividad o no de la consulta tiene que ver no solamente con la organización, no solamente con la esperanza, no solamente con la comunicación, el rechazo al fraude, no solamente con haber legitimado ese rechazo al fraude, haber matado definitivamente el intento de fraude de la dictadura. Tiene que ver con no doblegarse ante la dictadura, con no bajar en ningún momento el espíritu de los venezolanos. Y ese es el día de ayer el producto de un esfuerzo de miles que terminó siendo de millones en un momento que Venezuela atraviesa la peor crisis en la historia de nuestro país. Solamente comparado hoy y luego de ver la tragedia de Wiria con países como Siria, con países en su momento como Cuba, aunque hoy, debo decirlo, los indicadores de Venezuela solamente, y lo saben, lo hemos conversado, son comparados con países en guerra. Solamente con países que estaban en guerra, en hambruna, es la comparación que tienen, y eso nos llama a todos. Por eso no solamente lo vinculante a este proceso, sino lo obligante para la sociedad de seguir exigiendo por nuestros derechos. Somos mayoría.